A propósito de la memoria, me parece que la memoria que da cuenta de reducciones es muchísimo más dolorosa que la de ceremonia. Y ya te estoy hablando de lo que a uno le provoca y de cómo llega. Apunté, de hecho, un epígrafe que está en reducciones. He disecado muchos cadáveres y nunca he encontrado un alma. Una frase del anatomista Hans Virchow, acompañada de la imagen de un cráneo. Sí, mira, bueno, ese texto, y aquí, bueno, es un ejemplo tal vez de esta idea del poeta recolector, pertenece a una sección de este libro, Reducciones, que se llama Cuatro cantos funerarios, ¿ya? Y Cuatro cantos funerarios está construida básicamente con fragmentos recopilados de diferentes textos, fundamentalmente de archivos, ¿no?, de fines del siglo XIX, archivos etnográficos, políticos, ¿no?, del siglo XIX, de fines del siglo XIX, digo, y comienzos del siglo XX. Y claro, lo que aparece ahí, digamos, en relación a Virchow es un cráneo que pertenece, digamos, ¿no?, a un indígena yagán, un cráneo que está en el Museo Nacional de La Plata en Argentina, ¿no?, que es, tal vez si lo pueden ver, tienen mejor ojos que yo, digamos, ¿no? Sí. Ese cráneo pertenece, digamos, ¿no?, a un cadáver de un Selknam, ¿no?, y que tiene una numeración, es el cráneo E1867, y que está todavía ahí en el Museo Nacional de La Plata, repito, junto con otros 10.000 esqueletos que están todavía también en las bodegas de ese museo, ¿no? Y claro, y eso está acompañado de esta frase, ¿no? Disculpa que te interrumpa, porque eso es súper interesante. Eso es parte de tu investigación. Claro. Y me estaba contando antes de que fue parte de una política de Estado, ¿qué fue? Allanamiento de cuerpos que luego mantuvieron escondidos y que recién ahora, en los últimos 5 años, han empezado a devolverle a las comunidades sí, de las cuales forman parte. Bueno, esto es toda una larguísima historia, digamos, ¿no?, que tiene que ver también con la configuración de la política real de los estados nacionales latinoamericanos, ¿no? En este caso hablamos de Argentina. Argentina, al igual que Chile, tuvo una guerra, ¿no?, que se llamó la Campaña del Desierto, que se desarrolló entre 1880 a 1885 más o menos, ¿no?, de manera más cruda y más intensa, al igual que acá en Chile la campaña militar denominada Pacificación de la Araucanía, ¿no?, también entre 1881 y 1883 más o menos. Bueno, estas guerras desatadas en contra del mundo indígena, sobre todo en contra del mundo mapuche, digamos, ¿no?, en el caso argentino, tuvo, digamos, ¿no?, una consecuencia bien particular, digamos, ¿no? Los indígenas derrotados fueron conducidos a campos de concentración, ¿no?, a la isla Martín García, digamos, en la Patagonia Argentina, por ejemplo, y algunos de ellos fueron conducidos al recién inaugurado Museo Nacional de La Plata como sujetos, ¿no?, llamativos, sujetos interesantes para la ciencia, ¿no? Recordemos que en esta época la ciencia era estrictamente positivista, ¿no? Entonces, la mirada de la ciencia en ese momento, ¿no?, era ver a estos sujetos indígenas como seres inferiores, por debajo, digamos, ¿no?, de la civilización europea, ¿no?, fundamentalmente, ¿no? Entonces, bueno, se llevaron a estos museos y a estos campos de concentración a los indígenas, y en el caso del Museo de La Plata, muchos de estos militares e incluso personal civil, como el Perito Moreno, que es un preclaro hombre de la historia argentina, ¿no?, condujeron restos óseos, ¿no?, que encontraron en cementerios y ese tipo, digamos, de espacios, ¿no? Pero también tal vez lo más crudo y lo más como increíble hoy día sea que hayan conducido también a gente, ¿no?, viva, ¿no?, indígenas derrotados, vencidos, a ser parte, digamos, ¿no?, de este museo y a mostrarse públicamente en él. Ellos, entre ellos muchos caciques, muchos loncos, ¿no?,
dirigentes políticos importantes del mundo indígena fueron conducidos ahí y algunos murieron también ahí, ¿no? Hay algunos también, algunos indígenas que tuvieron que hacer labores, ¿no? Labores con sus propios hermanos que ya estaban muertos. Por ejemplo, llevaban un cadáver y un indígena lo limpiaba, le ponía la ropa, y etcétera, ¿no? Incluso, digamos, habían indígenas que ponían órganos de sus propios, como digo, hermanos, ¿no? en formol. O sea, todo eso ocurrió y, como tú dices, digamos, en los últimos 5 o 6 años, sobre todo en Argentina, se han estado haciendo, digamos, campañas para la restitución de algunos cuerpos a las comunidades respectivas, pertinentes. En ese sentido, reducciones se vuelve un concepto súper expansivo, sí. Porque pasa de aludir a la política de reformación de territorio a otro tipo de reducción, a una reducción humana, espiritual en última instancia, como la que tú estabas contando. Y la frase de Virchow, volviendo a ello, me parece dramática. Por lo demás, una frase que fue súper normalizada y fue natural escucharla en una época y que ahora la vemos un siglo después y que uno no puede dar cuenta de que se haya pronunciado. Bueno, hay que entender, digamos, que este señor, este médico anatomista, ¿no? Virchow, hablamos de Alemania, Berlín, ¿no? De 1911, 1910, por ahí, ¿no? Claro, es un sujeto que es hijo de su tiempo, ¿no? Y como hijo de su tiempo tenía, digamos, esta visión científica, ¿no? Dura, positivista de ese momento, en donde se cree lo que los ojos ven, ¿no? Ahí donde mis ojos te ven, ahí está la realidad, digamos, ¿no? Ahora, si uno extrapola esto, digamos, a la historia latinoamericana, ¿no? A la historia de la conquista, a la historia de la colonia, digamos, ya, qué sé yo, digamos, ¿no? Entre el padre, digamos, ¿no? Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, ¿no? Se suscitó en su momento una controversia en Valladolid, ¿no? Esa controversia versó fundamentalmente sobre si los indígenas americanos tenían alma o no la tenían, ¿no? Ahora, claro, eso traspolado, digamos, ¿no? A la ciencia, fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, ¿no? Se hace, digamos, mucho más brutal, ¿no? Porque se está hablando de sujetos diseccionados, sujetos investigados, auscultados, ¿no? Por la ciencia todopoderosa en ese momento. Por lo tanto, la reducción opera, digamos, ¿no? Desde la mirada científica, como también desde la mirada de la religión, desde la mirada de la política, desde la mirada de la economía, etc., ¿no? Hacia allá iba. Me parece que en ese sentido, estos dos libros, Ceremonia y Reducciones, nos empiezan a contar una historia, empiezan a trazar una historia. Esto que tú has denominado también la microhistoria. Y en esa teoría de las correspondencias también hay una macrohistoria. Una historia que, me parece, empieza a aparecer en esos otros libros, como Puerto Trackle, tu tercer libro, en el cual tú empiezas a abordar a un personaje, como George Trackle, el poeta. ¿En qué medida ese personaje está linkeado, está enlazado con esta microhistoria? ¿En qué medida ese personaje, ese poeta, militar, sujeto de su tiempo, europeo, nos permite puentear esa otra historia, que es la historia del pueblo mapuche, que es la historia de la conquista, que es la historia de la llegada de los colonos al sur? ¿Cuál es la relación? Bueno, mira, la verdad es que como poeta, digamos, se permite ciertas licencias, ¿no? Como poeta recolector, ¿no? Uno puede recolectar en varios vertederos, ¿no? En el vertedero oficial occidental, ¿no? Y en el vertedero no oficial, el vertedero tercermundista, por decirlo de algún modo. Bueno, tercer mundo era un concepto antiguo, ya no se usa mucho, ¿no? En tiempos de globalización nadie es tercermundista, al parecer, ¿no? Claro, está esta idea, digamos, ¿no? De dialogar con estos referentes de la cultura, en este caso literaria occidental, como en el caso de George Trackle, poeta austriaco, ¿no? Fallecido en 1914, un suicida, ¿no? Pero que vivió la Primera Guerra Mundial de manera dramática, ¿no?
George Trakl es, de alguna manera, desde mi perspectiva, uno de los ejemplos, ¿no? De los símbolos de la derrota, ¿no? occidental en esa guerra, ¿no? Que prefigura ya otras guerras venideras, ¿no? Y precisamente, digamos, ¿no? en ese mismo periodo se está ya afincando, ¿no? la colonización, sobre todo, digamos, ¿no? alemana en el sur de Chile, ¿no? Entonces, claro, hay un diálogo ahí con la historia general, universal, ¿no? legitimada, digamos, ¿no? en este caso, y con la historia, ¿no? mínima, la historia reducida, ¿no? de ciertos espacios, de ciertos países, de ciertas regiones, ¿no? Y desde esa perspectiva, digamos, ¿no? yo estoy permanentemente desplazándome entre esa historia general occidental. Después, bueno, escribí un libro que se llama Fanon City Meu, ¿no? que hace alusión al escritor y político martiniqués Frantz Fanon, ¿no? que es un ejemplo también, un símbolo de las luchas anticolonialistas en el siglo XX. ¿no? Y bueno, ahora último con Mandelstam, ¿no? que tiene que ver un poco con el régimen soviético, ¿no? y cómo se sufre ese régimen soviético siendo poeta. Bueno, el tema, digamos, es que está esta macrohistoria, ¿no? Esta historia grande, en la que también participan seres o sujetos no necesariamente escuchados en su momento. George Trakl no es que hubiese sido un gran poeta escuchado y famoso en su momento, ¿no? Su fama creció luego de que él murió, digamos, ¿no? Pasó lo mismo con Fanon, pasó lo mismo con Mandelstam, ¿no? Sujetos que anunciaban, digamos, ¿no? o describían los horrores de su época, pero que no tenían un mayor eco, digamos, ¿no? entre sus contemporáneos. Bueno, me pareció lícito, digamos, ¿no? dialogar con ellos para también dialogar con esa macrohistoria que de alguna manera influye, ¿no? todo el tiempo, todo el rato, como dicen los jóvenes, ¿no? con estas historias acotadas, ¿no? pequeñas, la microhistoria de la que hablaba Carlo Ginzburg, ¿no? un historiador italiano. Quiero invitarte a seguir desarrollando esta idea de las direcciones históricas también, con esta otra idea de que la historia la escriben los vencedores. Y en ese sentido la historia de Chile está escrita de esta manera uniformadora, homogénea, como que consolidara una sola gran visión. ¿Cómo te cae eso? Bueno, muy mal, muy mal, porque, bueno, yo creo que la construcción de los estados nacionales latinoamericanos, entre ellos el Estado Nacional chileno, ¿no? se genera a partir, digamos, ¿no? de la negación de las otredades, ¿no? en este caso de los pueblos originarios, de la población negra, ¿no? de la población mestiza y de la población campesina en muchos casos, ¿no? de la población periférica urbana, etcétera, ¿no? Y se construye a partir, digamos, ¿no? de la idea de que existe un solo idioma, ¿no? el castellano o el español, una sola religión, ¿no? la religión católica, ¿no? y un solo modo de funcionar política y socialmente, digamos, ¿no? que sería, entre comillas, esta democracia liberal, ¿no? heredada de Francia, de Inglaterra y de Estados Unidos. Todo este conjunto de elementos, digamos, va construyendo un modo, digamos, ¿no? un modo de exterminio tanto explícito como tácito, ¿no? Se extermina explícitamente a los indígenas, ¿no? se extermina al obreraje. Las matanzas de obreros son de sobra conocidas. Las matanzas de indígenas no se conocen tanto porque esa memoria ha sido borrada de la historia de Chile, ¿no? Creo que esa negación, ¿no? ha hecho de Chile un país absolutamente enfermo consigo mismo, ¿no? Somos un país que está para el diván, está para el psiquiatra, digamos, ¿no? Hace muy poco tiempo salía en las noticias que Chile, en general creo que Santiago, ¿no? pero como Santiago es Chile no es problema, digamos, sí. ¿no? Tiene la más alta tasa, digamos, ¿no? de gente con depresión en el mundo, ¿no? Y eso no es casual, o sea, somos los primeros.
es claro, digamos, ¿no?, que esa enfermedad o esa dolencia, ¿no?, espiritual y mental también tiene que ver con los problemas políticos, sociales, económicos, que se arrastran ya por 200 años, ¿no? No tener paz, ¿no?, como país nos conduce inevitablemente, digamos, ¿no?, a la ciudad Fanon, ¿no? A la distopía. A la distopía, digamos, ¿no? No sé, pero es una cosa tan básica, digamos, ¿no?, como recorrer algunas informaciones que no nos llegan y que no son... Bueno, a los poetas en general nos catalogan de alarmistas, ¿no? Pero con Nicanor Parra podríamos decir que somos alarmistas moderados, ¿no? Pero cuando uno entra, por ejemplo, a la página del Ministerio del Medio Ambiente, ahí ustedes pueden encontrar en un botoncito, en un banner, en un link, ¿no?, el libro rojo de las especies en peligro de extinción en este país, ¿no?, que son especies animales y especies vegetales. Y son, créanme, muchísimas, ¿no? Son miles las especies que están, algunas ya extintas, otras que están a punto de desaparecer, ¿no? Es decir, nosotros ya estamos, ¿no?, con la amenaza de vivir, bueno, nuestros descendientes, un siglo sin flora ni fauna, ¿no? Y eso es absolutamente, digamos, ¿no?, deplorable, es triste, obviamente, pero también habla de que hemos sido incapaces, ¿no?, como nación, de defender, de proteger, ¿no?, estos entornos, no porque sea políticamente correcto hacerlo, no porque sea necesario, porque lo dice la ecología universal, porque lo dicen los medioambientalistas alemanes, ¿no?, sino porque en esas especies también se va parte de nuestra historia, ¿no?, se va parte de nuestro ADN cultural, ¿no? Entonces, creo, digamos, ¿no?, que estamos en una situación bastante crítica y la poesía, bueno, como discurso, digamos, no complaciente, ¿no?, como discurso no complaciente tiene que hacerse cargo de esas realidades y dialogar con esas realidades, visibilizarlas, ponerlas sobre la mesa, para que de alguna manera como comunidad podamos tomar algunas medidas, digamos, ¿no?, aunque sean precarias, ¿no? Pero digo, si nuestra flora y fauna está desapareciendo, ¿no?, pronto, ¿no?, comenzarán a desaparecer otras cosas, ¿no? Somos un país de detenidos desaparecidos, y no solamente de seres humanos detenidos desaparecidos, sino que de animales desaparecidos, plantas desaparecidas, mares, ríos que desaparecen, montañas, ¿no?, que se difuminan en la alegría neoliberal, ¿no? Por último, estás presentando ahora, lo presenta el 28. Sí. Tu último libro, La calle Mandelstam y otros territorios apócrifos, que es una suerte de trilogía en la cual se recoge Trakl, se recoge Fanon Sitimaeu y se agrega la calle Mandelstam, de este otro personaje, Osip Mandelstam, este poeta soviético que fue detenido y enjuiciado por el régimen de Stalin, que tuvo que salir, que fue, creo que Pasternak o Mayakovsky a defenderlo, para que no lo sentenciaran a muerte, y que finalmente termina como un exiliado. Cuéntame, ¿de qué se trata y cómo se concatena con esta secuencia de territorio y de marcos de referencia literarios que son Trakl, Sitimaeu y Mandelstam? Bueno, la figura de Osip Mandelstam andaba rondando, digamos, ¿no?, en mis lecturas hace ya varios años, y me llamó poderosamente la atención, ¿no?, su biografía y este exilio interno al que fue sometido por el régimen de su tocayo, Osip Stalin, ¿no? que era como su doble, ¿no?, pero en el plano político. Stalin, bueno, no se sabe si exactamente él o sus jefes, ¿no?, de la policía secreta
o quién sabe qué elemento de la burocracia estatal stalinista, ordenaron primero la detención, ¿no?, del poeta Mandelstam y luego su exilio interno, es decir, lo despojaron de su domicilio, de su casa, lo despojaron también de su vinculación con medios, ¿no?, literarios, ¿no? No podía escribir, no podía publicar nada. Y por eso mismo fue muchas veces allanado y en los lugares donde él lograba residir le quitaban sus poemas o se los quemaban lisa y llanamente, ¿no? Hacían una requisitoria absoluta, digamos, de su trabajo literario. Pero aquí aparece, digamos, la figura fundamental de su mujer, Nadezhda Mandelstam, ¿no?, que tenía una memoria prodigiosa y en su memoria ella conservó gran parte de la producción poética de Mandelstam, que era, ¿no?, arrancada de las manos del poeta por parte de la policía, digamos, ¿no? Esa historia, digamos, ¿no?, en un momento en que se construía el socialismo, ¿no?, me llamó poderosamente la atención, porque en la década del 20, la década del 30 e incluso la década del 40, la Unión Soviética era un ejemplo para muchos países, ¿no?, entre comillas, del tercer mundo, ¿no?, entre ellos Chile, Latinoamérica, etcétera, ¿no? Pero había, digamos, ¿no?, una serie de situaciones internas que distaban mucho de esa construcción del paraíso, ¿no?, en la tierra que promulgaba, en este caso, ¿no?, el comunismo soviético, a través de Stalin sobre todo. No se crea además que Stalin era un sujeto, era un dictador común y corriente, ¿no? Stalin era un sujeto absolutamente inteligente, ¿no?, con una sensibilidad muy desarrollada y era efectivamente un héroe de la Revolución de Octubre, ¿no? El tipo estuvo preso, lo trataron muy mal, lo exiliaron, estuvo en Siberia, ¿no?, escribió algunos textos formidables, ¿no?, sobre el tema político, digamos, en su país. Fue alabado también por Lenin, etc. Tenía todo un prontuario político, cultural, ¿no?, y biográfico que lo configuran también como un gran personaje y no solamente como un dictador de pacotilla o caricaturesco, ¿no? El caso, digamos, es que finalmente dos sujetos se enfrentan, digamos, ¿no?, en diferentes momentos, pero también en diferentes territorios, ¿no?, culturales, históricos, ¿no? Uno situado en el lado de la poesía y el otro situado en el lado de la política policíaca, digamos, ¿no? Y me pareció muy interesante esa confrontación, ¿no?, esa confrontación sorda, aparentemente dispar, asimétrica, ¿no? Pero hoy día la poesía de Mandelstam yo creo que ha tenido, digamos, ¿no?, una resurrección, ¿no? Ha tenido una figuración universal, ha sido traducido. Él mismo dice en uno de sus textos, un poema que se llama Al idioma alemán, él dice: el idioma extranjero será mi envoltura, como una especie de profecía, digamos, ¿no?, acerca de su trabajo poético, que en ese instante era absolutamente perseguido, pero que en un futuro él lo imaginaba iba a estar vertido a varios idiomas, ¿no? Y por otro lado, como digo, también esta lucha entre el presente político y la memoria, ¿no?, de una débil, enclenque, ¿no?, desprotegida mujer, ¿no?, que lo único que tenía como arma era precisamente su memoria para conservar una de las poéticas más deslumbrantes, digamos, ¿no?, de la Rusia soviética del siglo XX. Aparece aquí la figura del poeta como un exiliado incurable. Claro. Y nuevamente aquí te invito a que ahora hablemos de Mandelstam y también de lo que representa. Porque aparte de todas las cosas que nos contaste, opera por una representación, ¿no? Está en un campo en donde te significa más cosas. Yo creo que, claro, hoy día, digamos, el poeta, como lo decía, digamos, en relación al espíritu o al alma, George Trakl, el poeta sigue siendo un extraño en la tierra, ¿no? Hay poetas que están mucho más vinculados a ciertas comunidades y otros que están un poco distantes, ¿no? La poesía como tal, digamos, es un género que obviamente no es de multitudes, ¿no?
Por lo tanto, el poeta, digámoslo, se siente también, yo creo, un poco exiliado, ¿no? Relegado de esa comunidad o de esas comunidades de origen, ¿no? Pero también esto opera por una necesidad, yo creo, ¿no? Hoy día el poeta tiene que alejarse para poder entender también, ¿no?, qué sucede en esa comunidad, en esa lengua, en ese idioma, en esa cultura, ¿no? Y ese alejamiento, digamos, ¿no?, también significa desplazamientos, ¿no? Es decir, alejarse, viajar, voluntaria o involuntariamente, para poder tener, digamos, ¿no?, este reencuentro, digamos, ¿no?, con ese lugar de origen, ¿no? Mandelstam representa un poco eso también, ¿no? Él decía que si bien, digamos, ¿no?, el poder político en ese instante era muy poderoso, decía, bueno, si persiguen a la poesía es porque la poesía tiene poder, ¿no? Si matan por la poesía es porque la poesía tiene poder. Lo decía Mandelstam en 1935, más o menos. Hoy día, bueno, eso tal vez no es tan así. La poesía, en realidad, no sé, si yo escribiera un poema en contra de Michelle Bachelet, no pasaría nada, digamos, ¿no? Sería una anécdota, con suerte, ¿no? O si Parra escribiera un poema, o si Uribe, o si quién. Bueno, muchos han escrito poemas en contra del poder, ¿no?, en estos últimos 30 años, pero no ha pasado nada. O sea, no es que ese poema conduzca, digamos, no al poeta necesariamente a la cárcel, a la persecución, al exilio, digamos, ¿no? Lo cual quiere decir que la poesía, digamos, no está trabajando, ¿no?, sus posibilidades en otros ámbitos, no tanto en el ámbito estrictamente político, ¿no?, social, comunicacional, digamos, ¿no? Pero, claro, eso significa, digamos, que el poeta tiene que, o ha tenido que reducirse, digamos, ¿no?, a una expresión más íntima, ¿no?, más, menos espectacular, ¿no?, en el amplio sentido de la palabra espectacular, digamos, ¿no? Ha tenido que vincularse, digamos, ¿no?, a situaciones poco rentables, ¿no?, en términos personales, en términos económicos, en términos de trabajo, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, eso ha significado necesariamente, digamos, que el poeta se vea, ¿no?, en esta situación de, no de desmedro cultural, sino que de, yo diría, disminución, ¿no?, disminución mediática para, ¿no?, poder construir una obra que pueda tener alguna importancia para los lectores, los posibles lectores del futuro, digamos, ¿no? Yo creo que hoy día estamos todos escribiendo, aunque en algún momento se negó aquello, estamos escribiendo para el futuro, digamos, no necesariamente para el ahora, ¿no?, para el aquí y ahora. Quiero que le demos un enorme aplauso a Jaime por haber venido. Llegamos así al final del capítulo de hoy. Los dejamos invitados para un próximo capítulo de Conversatorios Culturales.